Esto es una videolectura, la pueden dejar de fondo mientras realizan otras actividades. Esto es Planet Heaven, un relato original. Segunda parte, Civilización, episodio 8. Heaven se estremecía. Una tormenta azotaba en todos los continentes. Era una manifestación del dolor de Dios. En Primer Heaven llovía cántaros, todos lloraban, Dios gritaba, y Skoles, aterrado, comprendía por primera vez en su vida que aquella sonrisa perpetua era una maldición. Arios lo había visto todo, su pobre muchacho. Estaba en el refugio de casa y vio a su padre arriba de una isla flotante. Asombrado, llamó a los gemelos para que mirasen también, y fue cuando Varian iba subiendo, y cuando lo vieron caer. Erdin ahogó un grito y salió del refugio, corriendo hacia allá. Aizen le gritó a Arios que fuera al pueblo, que pidiera ayuda, que trajera a Dios, antes de ir tras su gemelo. Arios corrió lo más deprisa que pudo. Llegó ahogado, pero a como pudo contó lo que pasaba, que su padre estaba atrapado en una isla, que Varian había caído de una gran altura. Apenas Dios lo escuchó, extendió sus alas y fue al rescate, pero era demasiado tarde. Skoles, tras ver caer a Varian y observar, casi con fascinación, como si aquello fuera algo de otro mundo, su cuerpo rotó 11 metros más abajo, se replegó dentro de la isla, se hizo bolita y allí se hubiera podido quedar hasta morirse de hambre, en shock, pero unos brazos cálidos lo levantaron. Supo que era Dios y estalló en llanto. Dios mismo resistió solo un poco más, lo suficiente para dejarle en tierra, lo suficiente para acercarse a Varian y confirmar lo que Skoles ya sabía, pero contra lo que gritaba cada parte de su ser, que Varian había muerto. Hasta ese momento la tribu había carecido de algo parecido a ritos funerarios. Lo más cercano fue cuando se murió de viejo el primer Nejo de Elain y lo enterraron, pero la idea de enterrar a Varian era demasiado para ellos. La pobrecita de Elain había sufrido un desmayo cuando lo supo, cuando pudo comprender lo que había ocurrido. Nessa estaba cuidándola ahora y todos temían por el bebé que esperaba, como si no estuvieran sufriendo lo suficiente. Dios tuvo que reponerse, antes de que el pueblo y el mundo entero se inundasen. La lluvia cesó, y entonces hizo una pira y quemaron el cuerpo de Varian, envuelto en la piel de Oz, lo que tanto orgullo le causó cuando sus hijos lo cazaron. Las cenizas se colocaron dentro de su preciada caracola. Tiene una gran grieta por la caída, pero era algo tan preciado que nadie hubiera pensado en tirarla. Dios la colocó en el templo, y luego se sumió en un largo silencio, y no hizo otra cosa que seguir escribiendo sus libros, como si no hubiese un mañana. Pero sí lo hubo, un mañana, y un pasado mañana, y un día después de pasado mañana. Resultaba increíble que el tiempo se atreviese a correr como si nada después de la pérdida que habían sufrido, pero así era, porque al mundo y al tiempo realmente no les importaba que hubiera un nativo menos sobre Heaven. Parecía increíble que aún pudieran levantarse cada día, trabajar en los campos, hacer sus tareas, criar a sus niños. Pero así era, porque la vida debía continuar. Skoles se sentía más pequeño que nunca. Una noche, incapaz de dormir, Skoles salió y vio a Mesa caminando por el pueblo como un alma en pena. Se acercaba a las casas, al corral, a la huerta, y se detenía un momento, mirando, casi como si tratase de descifrar algo o de decidir algo. Llegó hasta el centro del pueblo, donde estaban las viejas piedras con el nombre del lugar. Skoles decidió que era hora de hacerle hablar, porque aquello le estaba matando, y tal vez también estuviera matando a Dios. «Él te llamó», le dijo. Dios le miró a medias, sin sorprenderse de que estuviera allí. «Gritó tu nombre mientras caías, Mesa. Él gritó tu nombre para que lo salvaras, pero...» «Tú sabes que ese no es mi nombre», dijo Dios. «No lo es». Aún guardaba esa corteza. «Yo solía ser un esclavo», dijo entonces. «Alguien obligado a obedecer, alguien cuya completa existencia dependía de otros. Me llamaban y yo acudía. Creo que de allí vienen los Me. Sin darme cuenta arruiné sus mentes, les afecté el habla, solo para que no tuvieran ese poder sobre mí. Si Varian hubiera podido decir tu verdadero nombre, lo hubiera salvado. Si no hubiera estado tan seguro de que podía contar contigo, no hubiera subido esa cuerda, no te habría hecho subir». «¿Entonces no fue mi culpa?» «No, toda la culpa fue mía». «Tienes que irte», sollozó Skoles. Dios clavó sus ojos en él. «Ahora, vete ahora, vas a hacerlo de todos modos. Por eso haces los libros, porque no estarás para enseñarnos. Así que márchate de una vez». «¿Y cuándo podré regresar?» «Regresa cuando en verdad te necesitemos». Dios extendió su sonrisa, agradecido, liberado. Abrió las alas y voló lejos, en dirección a la luna y Lur, le pareció. A Skoles le vencieron las piernas y se quedó sentado allí hasta el amanecer, cuando tuvo que ponerse en pie y darle a todos la noticia. Dios se había ido. Desde ahora sus vidas dependían solo de ellos mismos. Año 54 DC en Heaven. Skoles subió el último trecho ayudado por Nessa y Arios. Respiró hondo y miró a su alrededor, siendo de los primeros en contemplar el paisaje que se extendía desde la cima de las montañas Indese. Los ojos se le llenaron de lágrimas ante tanta vastedad. Nessa le tomó del brazo y le besó la mejilla. Los otros habían sacado pergamino y comenzaban a dibujar. En la expedición, además de su pareja y su hijo, le habían acompañado también Erdin. Aizen había aprendido de Elain cómo ser un buen líder para la tribu y se quedó en casa.
También estaba Variana, la última hija de Lain, a la cual quiso llamar así por el padre que no conoció, porque Dios les había dicho que los nombres dicen quiénes somos, y porque fue la primera en nacer sin su presencia directa. Iban también su hijo Estier y su hijo Donix, que había nacido 3 años después de la muerte de Varian. Su hija más pequeña, Portia, quería ir, pero la obligaron a quedarse al cuidado de Tavarin y Maud. Claro que Portia no era la persona más joven en Heaven. Otra de las razones por las que Isen se quedó fue porque estaba casado con Tavarin. Lain había inventado el rito del matrimonio cuando fue necesario para evitar confusiones mayores, y tenían un bebé, Bree. Aryo se había casado con Maud, pero acordaron dejarlo de los hijos para cuando volviesen de las montañas, lo que situaba el censo actual de Heaven en 13. ¿Ahora a dónde?, preguntó Nessa Scholes, con picardía. A casa, dijo. Nunca estaría satisfecho, pero había aprendido a vivir en paz con ello. Ahora vamos a casa. Dios los hizo para durar, porque no pudo hacerlos eternos. El tiempo y la civilización eran 2 ruedas en un mecanismo implacable. Primero Heaven comenzaba a ser una pequeña ciudad. Se construyó un puente sobre el Memes y al otro lado fue surgiendo un nuevo asentamiento, al que llamaron Segere Heaven. También había un muelle pesquero en Costa Cocol, que con el tiempo daría lugar a una ciudad portuaria, y, tierra adentro, nuevas aldeas serían fundadas por pequeños grupos expedicionarios que buscaban estar más cerca de las montañas Indese, quizás atravesarlas un día. Segolén estaba siendo conquistada. Lain, que inventó y perfeccionó la mayoría de los hábitos culturales de la tribu, fungió como matriarca de esta por muchos años, hasta que se dio el lugar de líder a su hijo Eisen, y pasó el resto de sus días rodeada del amor de sus hijos y sus nietos, hasta que murió tranquilamente en su cama a la edad de 121. Fue cremada y sus restos puestos en una caracola junto a la de su amado Varian en el templo. Nessa se fue 4 años después. En su vejez había perdido tanto el apetito por la comida como por las aventuras, y se fue consumiendo como una vela. Scholes se quedó a su lado hasta el último instante, recordándole lo grande que había sido para la tribu, para todos aquellos que le recordarían como la maestra, y sobre todo para él mismo. Lo último que Nessa le dijo fue: hiciste lo correcto, torpe, revelando que siempre supo, aunque jamás comprendería cómo, que él había hecho que Dios se fuera. Scholes vivió hasta los 156 años. Durante más de la mitad de ese tiempo fue el encargado del templo, donde dejó grabados para la posteridad los 2 nombres de Dios. Estudiaba los manuales y pasaba los conocimientos a la tribu en el orden asignado. Así lo haría quienes vinieran después de él. Hacia el final de su vida se sentía cansado todo el tiempo y dormía mucho. Un día pidió que le llevasen su caracola, y pedir la carola era ya una expresión que indicaba darse por perdido. Se abrazó a esta y no volvió a levantarse. Los que le cuidaban notaban que se la pasaba repitiendo una palabra, mesa, pero mascullándola, cambiándola, poniendo lo que quedaba de sus últimas fuerzas en pronunciar el verdadero nombre de Dios. Luego, en algún momento del tiempo ya perdido para él, se sintió rodeado de calidez, refugiado en los brazos de Dios. Sintió que le sacaban de la cama y lo llevaban consigo. Se detuvo un momento. Si tienes un niño, llámale Scholes. Scholes no recordaba que alguna mujer de la tribu estuviera esperando en esos momentos. El sueño le venció, y una eternidad más tarde le despertó la brisa y el alboroto de miles de aves. Abre los ojos, por favor. Lo hizo. Lo primero que vio fue el rostro de Dios, sonriéndole con ternura. Luego vio a las aves caracola volando a su alrededor, y la siguió con la mirada hasta que sus ojos aterrizaron en un frondoso bosque de árboles esponjosos, llenos de nidos, montados sobre la isla flotante más grande del mundo. Bienvenido a Asgari. Te cuidaré hasta que decidas irte. ¿Te parece bien? Mesa. Apoyó la cabeza en su pecho. Gracias. A ti, mi valiente niño. Mix había preparado un cómodo refugio allí para Scholes. Al ver que se dormía de nuevo, lo depositó en una cama y lo observó. Creyó al principio que crear vida era un error. Creyó que sería feliz con una raza que la adorase y por ello valdría la pena. Se equivocó en todo. Sufrió como jamás había sufrido. Fue un esclavo de su creación. Pero también fue la experiencia más grandiosa de su vida. Y ahora que Scholes se iba, que la última cadena se rompía, no había arrepentimiento en su corazón. Por eso los dioses eran distantes. Ninguna criatura sensible podía acercarse tanto al fuego de la divinidad sin quemarse. Desde ahora sería un dios presente solo en esencia, vería a su pueblo crecer y solo interferiría si no quedaban alternativas. Y quizás un día regresase a ellos, pero solo cuando supieran que eso no les haría ningún daño. Era libre otra vez. Es todo por hoy. No se vayan sin dejar un like y un comentario, y nos vemos en el siguiente episodio.